Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Soy Alejandro San Francisco y tengo el agrado de presentarles a Cristóbal Belolio, a quien tengo el gusto de conocer por lo demás hace muchos años, cuando él estaba en el colegio todavía. Después lo vi en la universidad, estudió Derecho en la Universidad Católica, Ciencia Política, y luego hizo su doctorado en University College en Londres. Ha publicado numerosos artículos y libros de su especialidad, y también ha participado en el debate público, y siempre se escucha con interés lo que él plantea. Hoy lo hemos invitado a conversar sobre su reciente libro, El momento populista chileno, un título sugerente, pero que se va probando, se va manifestando en el libro a título de sugerencias, pero también con algunas posiciones que vamos a conversar ahora. Muchas gracias, Cristóbal, por acompañarnos en Historia, Libros y Banderas. El gusto es mío, Alejandro. Primero te quería preguntar cómo surge este libro. ¿Es una motivación antigua o surge a partir del llamado estallido social de octubre de 2019? Porque intelectualmente la primera parte muestra un bagaje de autores que claramente excede lo meramente coyuntural de Chile. Por cierto, yo entré al populismo por la puerta de atrás, por así decirlo, porque no era mi campo de estudio original, pero me empecé a interesar por la relación de los movimientos anticiencia con el populismo, principalmente el negacionismo en materia de cambio climático, y después con el COVID, el negacionismo respecto de la pandemia. Y estaba esta idea de que el populismo tendría una reacción, una marca registrada en su relación con la ciencia. El populismo es o no hostil, esencialmente hostil a la ciencia. Y por esa pregunta de investigación tuve que hacerme una idea de cuál era la literatura, el estado del arte, para conceptualizar este concepto tan jabonoso, de contornos tan imprecisos. Y por eso la primera parte del libro lo que hace es ofrecer alternativas conceptuales, si es que es tan cierto que la literatura no tiene ningún consenso al respecto, o hay dos o tres conceptualizaciones que podríamos acordar. Sí, sin perjuicio de esa discrepancia que puede haber en la literatura, tú fijas finalmente tres ejes que podrían definir una estructura del populismo o una definición del populismo. El pueblo contra la élite, una democracia iliberal, y el populismo como crítica a la intermediación política. Quería que profundizara un poco en estas tres ideas. La primera parece la más extendida, y yo te diría que tanto aquellos que creen que el populismo es algo siempre malo, como aquellos que creen que el populismo es algo bueno, tipo Laclau, Muffe, en toda esa literatura te vas a encontrar con una especie de frontera de exclusión, como le llaman, un ellos y un nosotros. Hay una politóloga argentina, María Esperanza Casullo, que dice: el populismo es una historia de héroes y villanos. Y en ese sentido, pueblo elite, esta manera de entender la sociedad en forma maniquea, funciona bastante bien. Me parece que la segunda, que está muy de moda ahora, la idea de que el populismo no sería necesariamente antidemocrático, sino por el contrario. Una alternativa democrática. Es como una exaltación de la voluntad popular para que se manifieste de la forma menos limitada posible. Entonces, si es que democracia liberal es un matrimonio por conveniencia, el cónyuge liberal es el que en este caso tiene que ir dándole paso más al democrático. Viktor Orbán, en Hungría, dice que la suya, orgullosamente, es una democracia iliberal. Y la tercera posibilidad
por ejemplo, Nadia Urbinati sostiene la tercera y dice, no, el populismo no tiene nada que ver con ser democracia liberal, es una forma alternativa de representación política. Es una crítica a la mediación tradicional de los partidos, de los congresos, ¿cierto? Y ahí hay un factor cronológico que encuentro muy interesante. El populismo sería impaciente. Requiere una especie de radicalidad de la acción política que muchas veces la deliberación o la técnica, ¿cierto?, con su criticalidad opone. Así que ahí hay tres alternativas. No digo que sean excluyentes, ¿ah? En algunos casos uno podría tomar un camino en vez del otro, pero me da la impresión de que la idea de pueblo versus élite está bastante extendida. Pero en parte se vuelve a la idea original de populismo, porque cuando aparece un líder populista en el mundo, en Chile, en América Latina, sí, en general tiene esta idea de pueblo versus élite, que él obviamente representaría al pueblo, y tiene esta idea de superar la intermediación política y relacionarse directamente con el pueblo, llámese chusma, descamisado o la fórmula que se adopte. Sí, tú estás conectado en forma simbiótica con el pueblo, por lo tanto, ¿para qué ir a preguntarle a los congresos? Y además, bueno, aquí hay toda una discusión que yo no la zanjo en el libro, como tú dices, hago algunas sugerencias, pero no necesariamente las zanjo. Una pregunta que me parece muy interesante, sobre todo para aquellos que suscribimos un ideario liberal, si el populismo es esencialmente antipluralista. Generalmente cuando uno piensa en los congresos y en los partidos, porque te das cuenta de que el conflicto político no se puede adjudicar y hay distintos y legítimos puntos de vista, ¿cierto? Me pregunto si es que acaso el populismo tendrá una hostilidad respecto de eso, ¿cierto? Si es que hay puntos de vista que son ilegítimos, porque representan a la élite, porque representan a los poderosos, etcétera, contra el pueblo, y por lo tanto uno quiere suprimir la representación de los partidos o de los congresos, no solamente por esta impaciencia que te decía, o porque el líder ya conoce la voluntad del pueblo de corazón, sino porque hay ahí un rollo con el pluralismo. ¿Por qué? Tú alcanzaste a mencionar al principio algo de la anticiencia y del COVID. ¿Por qué le dedica un mini capítulo al tema del populismo y el COVID-19? Bueno, lo que pasa es que estos libros, la mayoría de los libros que yo escribo son libros para un público general, ¿cierto? No son libros académicos en estricto sentido. Sí, me llamó la atención, no tiene citas, porque exacto. Tiene bibliografía. Carlos Peña una vez me dijo que esta era la manera que había que escribir, digamos, para facilitarle al lector, digamos, la aventura, digamos, pero en mi trabajo de investigación duro, digamos, en mi labor académica, yo he publicado en artículos especializados sobre la relación entre la ciencia y el populismo. Entonces me pareció que era una forma también digerible de presentar los resultados de esa investigación. Esta pregunta de si es que acaso el populismo es o no anticiencia, yo la venía fraguando, digamos, antes del COVID. Entonces el COVID fue un buen caso empírico para saber si es que realmente se probaban las premisas teóricas que sostenía previamente. Y en algunos casos sí y en otros no, porque es interesante que cuando apareció la pandemia, Alejandro, mucha gente dijo aquí el populismo se acabó, ¿cierto? Porque si el populismo es un discurso contra la técnica, contra el saber experto, lo que más necesitamos ahora en la pandemia es gente vestida de blanco que sepa mucho y que nos diga cómo diablos salir de aquí. Necesitamos expertos. Entonces, si es que revalorizamos el saber experto, se acabó el populismo. Pero eso no ocurrió. Los líderes populistas reaccionaron de maneras muy diversas, muy heterogéneas a lo largo del mundo. Estados Unidos, en México, en Brasil, mencionas tú. Estados Unidos, México y Brasil son probablemente aquí las reacciones más torpes en el sentido como cierto mediático. Pero hubo otros líderes, Modi, o en Italia, o en Israel, ¿cierto? O en Europa del Este, líderes que bajo ciertos parámetros se consideran populistas, que tuvieron reacciones muy distintas, que fueron, por ejemplo, muy celosos en las primeras medidas restrictivas, o que utilizaron justamente esas medidas restrictivas para acumular más poder. O otros movimientos populistas en la oposición que se pusieron libertarios y exigieron la apertura de ciertas medidas restrictivas y después granjearon, digamos, o cosecharon réditos electorales gracias a esa posición más bien libertaria. Entonces, no existió, creo yo, una sola posición populista en el mundo frente al COVID. Por lo tanto, la autopsia que se le hizo al populismo a partir de la pandemia fue anticipada. En general, las autopsias políticas siempre se equivocan. Sí. Estamos conversando con Cristóbal Belolio sobre su libro El momento populista chileno. Libro que se divide en dos partes, Cristóbal. Una parte que podríamos llamar conceptual y una parte el caso chileno. Sí. Tú en el caso chileno partes con una
con una fórmula que se usa mucho, que es hablar del mito del excepcionalismo chileno. O sea, Chile habría estado libre de populismo, pese a que algunos reconocen algo de eso en el gobierno de Arturo Alessandri, incluso los dos gobiernos de Alessandri, en Carlos Ibáñez del Campo. En Salvador Allende hay un texto famoso en el libro de Dorbuch y Edwards sobre la macroeconómica del populismo, en el gobierno del presidente Allende, el texto de Felipe Larraín. Pero ¿es tan así esto de que Chile habría estado exento de populismo? Son ustedes los historiadores los que tienen que sacar esa discusión. ¿Y qué dice la ciencia política? ¿Qué dices tú? Yo vengo de la escuela que leíamos, ¿cierto?, a Navia y a Walker, que efectivamente sostenían que la fortaleza del sistema de partidos en Chile había alejado el espectro populista, ¿cierto?, por un lado. Hay otros que dicen, un amigo argentino mío, Diego Roseló, me dice que el problema es que en Chile no hubo un proceso de plebeyización, como sí lo hubo en la Argentina de Perón, por ejemplo. Y ese proceso de plebeyización donde ocurrió generó cierto caldo de cultivo para procesos populistas, aunque no sé ahí qué es primero, el huevo o la gallina, pero... Y estas cuestiones no habrían pasado en Chile. Hay otro historiador, sociólogo chileno, que dice que la presencia de ciertos corsets institucionales, este país tan legalista, tan formalista de alguna manera, habría impedido la aparición de un populismo en forma como en otras partes de la región. Pero últimamente, como he metido más en el trabajo de Cristóbal Rovira, ¿cierto?, ellos dicen que eso no es tan así. No existiría una excepcionalidad chilena en la medida que, como tú bien dices, se pueden rastrear elementos populistas en Alessandri, en Ibáñez. Bueno, Alessandri hablaba de la canalla dorada y de la chusma querida, de la misma manera como Pamela Giles basurea a algunos colegas en el Congreso y habla de los sin moneda y los nietitos. O sea, hay como una especie de un paternalismo cariñoso respecto del pueblo, ¿cierto? Ibáñez, bueno, tenía un discurso, tú sabes más que yo, barrer los partidos. Claro. Exacto. Y es bien interesante que hay muchos otros, como bien dices tú, que dicen que el programa de Allende, más allá de sus coordenadas marxistas, ¿cierto?, habría tenido también elementos populistas. Pero una discusión... Pero con apellido, populismo económico. Sí, lo del populismo económico yo no lo toco mucho en el libro porque creo que es otra... Sí. Otra variante. Y los dos casos que tú evalúas acá, cosa que es bien curiosa para un lector que se aproxime por primera vez, son los casos del llamado estallido social de octubre de 2019 y por otro lado el de José Antonio Kast. Sí. Vayamos primero a octubre del 2019, que claramente es una rebelión contra las élites, pero tú dices que en los tres ejes que tú mencionas podría haber elementos de populismo. Sí, bueno, ya que sea una rebelión contra las élites, parece ponernos en el track, ¿cierto? Pueblo versus élite, ¿cierto? De hecho, me parece el concepto pueblo, no sé qué te suena a ti, pero yo no lo había escuchado de manera tan generosa como lo comencé a escuchar después del estallido. Era uno de los grandes desaparecidos del siglo XXI, el pueblo. Correcto, ¿cierto? Se habla de ciudadanía desde el retorno a la democracia, desde que yo tengo memoria al menos. Y hoy día no solamente lo ocupa Carlos Ruiz, lo ocupa Josefina Arauz, lo ocupa Herrera, o sea, volvió por sus fueros el concepto de pueblo, ¿cierto? Y la élite, tanto empresarial como política, me parece que se sentó en el banquillo de los acusados en el estallido social. Mi punto de preguntarme si es que el estallido social es un momento populista se presenta como una alternativa a otros intelectuales en Chile que rápidamente dijeron que esto era un ataque al neoliberalismo. Yo no estoy diciendo que no tenga ciertos elementos ideológicos duros en ese sentido. Quizás el resultado del plebiscito reciente nos muestra que quizás no era tan cierto que se querían derribar, digamos, las vigas del modelo, todas las vigas, que se quería desmantelar esa casa, sino que más bien había un sentimiento contra los abusos de una élite que se percibía que había secuestrado los beneficios del progreso, algo así. Y eso te permitía que estuviese marchando codo a codo el no más AFP, que sí pareciera tener este elemento antineoliberal, pero con el no más TAC. Que es de la otra vía. Entonces, y que un poco, y me parece súper interesante la crítica que le hace Slavoj Žižek, este filósofo esloveno a Laclau, ¿cierto?, el argentino que escribió tanto sobre populismo y influenciado a toda una generación. Žižek le dice a Laclau, el problema de tu construcción del pueblo es que puede que la manera como se conecten los distintos dolores, que son heterogéneos, que son diversos,
te termine por construir un pueblo que no es necesariamente de izquierda. Hay demandas de distinto tipo. Yo lo que digo en el libro es que para que tú fueras parte del estallido social, de alguna manera te sintieras parte de ese momento histórico en esta rebelión contra las élites, parte de la protesta, bastaba que tuvieras un dolor y un villano. Y hay un significante bastante vacío si te das cuenta, porque ese dolor y ese villano no necesariamente tienen el mismo color político, ¿cierto? Y por eso creo que se entiende mejor la hipótesis populista para el estallido social, para explicar el estallido social, que sencillamente decir esto fue el derrumbe del modelo. Ahora, si tú miras a Laclau, a Moffett o a Íñigo Errejón, por ejemplo, en Con Todo, ellos sostienen en alguna medida que esta dispersión de minorías, sí, de luchas sociales, de intereses, tienen que ser politizados en algún minuto y tienen que darle y ese sentido político tiene que ser en la línea de la radicalización de la democracia contra precisamente la élite, lo que Pablo Iglesias llamaba la casta versus el pueblo. Hubo aquí algunos en Chile, en comunes, que también hablaban de la casta. Claro, efectivamente. Que son de esa raíz ideológica. Sí, es súper interesante pensar, perdón por salirme un poco, pero interesante sacarle la foto al Frente Amplio de cuánta influencia hay o no de este discurso, ¿cierto? Y como tú sabes, aquí estamos ocupando populismo no en un sentido peyorativo. No es peyorativo, no. Exacto. De hecho, ellos lo usan en sentido positivo. Correcto. Bueno, de radicalización de la democracia. Así es. Chantal Mouffe tiene un famoso libro que se llama Por un populismo de izquierda. O sea, hay una idea de recuperar el concepto. El otro día con Noam Tidelman conversábamos sobre esto. Él me decía de que había una parte del Frente Amplio que es tributaria de estas ideas. Pero no todo. Hay otro mundo que probablemente está más en Convergencia o en RD, que si, esto es otro tema que tú sabes que a mí me obsesionó durante un tiempo, si la renovación de la política hubiese funcionado bien, habrían terminado engrosando las filas del PS. No venían de ese lado. En cambio, comunes, otros grupos por ahí, Karina Oliva, por ejemplo, muy conectada con movimientos populistas latinoamericanos, me parece que esos son más herederos de esta construcción del pueblo a la Laclau. Ahora, pero sí, una última cosa, sí han recuperado mucho lo que tú dices, esta idea de que hay que abandonar el esencialismo de clase proletaria y hay que mutar hacia una concepción del pueblo que está compuesto por distintas identidades históricamente oprimidas. Y ahí están las mujeres, están los pueblos originarios, están las disidencias sexuales, etc. Ahora, si tú lo llevas al 18 de octubre, tú dices que en la primera ola del 18 de octubre, del octubrismo, no hay una demanda de cambio constitucional, pero que después va emergiendo. En el plano ideológico, este populismo que hemos mencionado, el populismo de izquierda, sí tiene al final siempre una demanda de cambio constitucional. O sea, es la manera de hacer la revolución estilo siglo XXI, que no es la revolución marxista, claro, no es leninista, no es gramsciana, pero es heredera de esa tradición. Sí, y por eso yo creo que habían expectativas cruzadas en el proceso constitucional. Por decirlo de alguna manera, en el apruebo de entrada, que fue tan transversal, siempre fue un error identificar una voluntad ideológica monolítica. Habían dos apruebos de entrada, por así decirlo. Un apruebo más sustantivo, si le querés llamar tú, que tiene que ver con este de izquierda, y un apruebo más procedimental. Y el apruebo más procedimental es donde yo incorporo a un mundo de una sensibilidad más liberal, que lo que quería era contar con una nueva herramienta constitucional legitimada en democracia, pero no necesariamente tener un juicio tan drástico respecto a los últimos 30 años. Claro. Y no seguir con la discusión constitucional. Exacto. Y me da la impresión de que como dos placas tectónicas, el apruebo sustantivo de entrada siguió siendo apruebo de salida y el apruebo procedimental de entrada finalmente mutó hacia el rechazo de salida. Y los números dan básicamente para esa interpretación. Vamos al segundo caso, José Antonio Kast. Es un caso raro, porque tú dices que tiene al menos dos diferencias con el anterior. Una es bastante evidente, el líder, que es el líder, que no lo logra tener el populismo octubrista. Y eso es interesante porque el libro tiene algo de, ¿te acordás de esos libros, cuentos que uno leía cuando chico, Elige tu propia aventura? Si es que tú eliges la conceptualización donde el populismo tiene que tener un líder, si tú tomas ese camino, digamos, cuando llegas al estallido social lo tienes que descartar de la misma manera como descartarías a los indignados en España o al Occupy Wall Street porque no tiene el líder. Si tú no crees que es condición sine qua non el líder, entonces el estallido social ya podría eventualmente calificar. En el caso de Kast, como dices tú, está el líder. Hay un líder. Pero dado una segunda razón que muchas veces no son comprendidas y que nuevamente nos saca de la dicotomía bueno-malo, que es un populismo de derecha, a tu juicio. ¿Cuál sería el populismo
de Kast, de republicanos, de ese Sí, grupo. hay una cuestión que no conversamos nosotros, que yo la menciono brevemente al principio del libro para no latear mucho con la discusión más académica, pero distintos enfoques con los cuales la sociología, la ciencia política analizan el populismo. Hay un enfoque más ideacional, que es esta idea de entender ideológicamente a la sociedad dividida en dos campos, pueblo-élite. Pero hay otro enfoque que se le llama más estratégico, y que uno ocupa, digamos, un cierto arsenal retórico, un cierto arsenal discursivo, pero cuando no es rentable electoralmente, tú sencillamente dejas de ocuparlo. A mí me da la impresión de que Kast está más en ese segundo enfoque, por así decirlo. O sea, no creo que él realmente entienda la sociedad en forma dicotómica, maniquea, entre buenos y malos. Yo sé que a veces... Ni tampoco pueblo élite. Él trata de integrar transversalmente, pero es súper interesante que desde el 2016 en adelante, yo no sé aquí quién fue, no sé si fue Cristian Valenzuela o alguien que estaba en Estados Unidos que le iba soplando lo que estaba pasando en otras partes del mundo, pero a mí me parece muy interesante cómo el Kast, después de Bolsonaro, después de Trump, después del Brexit, adopta una especie de constelación de conceptos que están muy presentes en Trump, muy presentes en Bolsonaro, contra la corrección política, contra las élites que usualmente los populismos de derecha vilifican, porque son los medios de comunicación liberales, CNN en el caso de Trump, ¿cierto? O la academia que vive en una torre de marfil, ¿cierto? Y no se conecta con la realidad. A mí Kast me lo dijo, de hecho, textualmente una vez en la cara, contra los foros internacionales, porque de alguna manera... La Agenda 2030. Sustraen, claro, este globalismo. Y me parece que ahí... Yo no se había escuchado eso antes de Kast. De hecho, por eso yo al principio me doy la lata de hacer como un recorrido de la biografía política del personaje para darnos cuenta de que la construcción del Kast actual pasa por varias fases y no era originalmente uno que tuviera elementos populistas distinguibles en su discurso. Por eso me parece que él más que nada identifica que acá hay un cierto arsenal retórico rentable electoralmente, que le ha ido bien a otros, como se llama, representantes de la derecha con él, y como que se lo pone, y ahora en segunda vuelta se lo saca. O sea, me parece que eso es notable. Yo le cuento, hay 3 páginas del libro donde yo cuento cada vez que él habla contra la élite. Pero claro, la élite de José Antonio Kast probablemente no es la misma élite que la que habla Comunes, ¿cierto? Claramente. Pero es profuso en hacer esta... No habla tanto de pueblo, pero sí está permanentemente diciendo la élite progre, ¿cierto? La élite de Ñuñoa, ¿cierto? Hay una élite, es un significante vacío que él lo llena con otra élite mala, pero está ahí. Y si tuvieras que advertir o ver cómo se viene el populismo a futuro, ¿cómo lo ves? Porque irrumpen nuevas fórmulas que cabrían aquí. Por ejemplo, el partido de la gente, algunos grupos dentro del Frente Amplio. Incluso el estilo de Gabriel Boric, presidente de Chile, de salir a la calle y conversar con la gente y aceptar que lo increpen, es un estilo que no es habitual en la política de representación. No sé cómo ves el populismo de aquí en adelante. Bueno, yo hacia el final del libro, lamentablemente, llegué a esa conclusión cuando yo lo estaba terminando. Caracterizo el populismo más que como un paisaje ideológico, que era mi obsesión anterior cuando hablaba de liberalismo en como cartográficamente. Este es un paisaje que tiene una frontera hacia la izquierda y limita con un país llamado socialismo, y tiene una frontera hacia la derecha y limita con un país llamado conservadurismo, ¿cierto? Cuando pensé en el populismo más que como un paisaje, lo pienso como una vaguada costera, así como una camanchaca que entra como un clima y que penetra, por lo tanto, los distintos paisajes. Entonces nadie está libre, por así decirlo, del populismo. Y yo veo varios casos, cuando Desbordes, por ejemplo, en la discusión de los retiros dice es que los técnicos de nuestro sector hacen políticas públicas tomando whisky, ¿cierto? Ahí me parece que hay cierto un elemento populista. Me parece que Parisi, en la campaña, quizás aquí yo trato el fenómeno de José Antonio Kast, pero tú bien mencionas el Partido de la Gente. Parisi estuvo permanentemente hablando contra las élites, el Canal 13, La Tercera, ¿cierto? Y los grandes empresarios, ¿cierto? Es otro tipo de populismo, uno podría decir, como diría Manuel Canales, una especie como de liberalismo con OJ, ¿cierto? Un liberalismo menos aristocrático. Pero el Partido de la Gente tiene cosas que me recuerdan mucho a Cinque Stelle en Italia, ¿cierto? Una especie como de tecnopopulismo. Odiamos a los partidos y vamos a diseñar herramientas de participación política directa a través de la tecnología, medios digitales, ¿cierto?
el Partido de la Gente decide todo con relativo éxito. y decide como con votaciones por internet, que es un poco lo mismo que quería hacer Cinque Stelle en Italia. Así que yo, siguiendo, esto fue interesante, porque tanto Chantal Mouffe como Steve Bannon, o sea, la mano derecha de la primera campaña de Trump, tipos que están en las antípodas políticamente, dicen que el futuro ya no es populismo versus democracia liberal. La democracia liberal está afuera. Es populismo de derecha contra populismo de izquierda. Por tanto, si esto fuese cierto, no me extrañaría que la próxima elección presidencial fuese, no sé, París y Giles. Espero que no sea así, pero podría... Que eso nos lleva a otro tema que espero conversar más adelante contigo, que es la crisis de la democracia liberal. Claro, que es un tema que a ti te interesa y que estás viendo. Y vamos a ver cuál va a ser también la fortaleza de estos partidos. Los partidos chilenos, como dice Juan Pablo Luna, son hidropónicos, no tienen raíces, ¿cierto? Tienen raíces. Entonces vamos a ver cómo resisten esa sonada populista. ¿Me acepta una última pregunta? Por supuesto. Que nos recomiende alguna lectura para los auditores, ciertamente también para mí. Puede ser de historia, de política, de populismo, de literatura. Esta es una comunidad de libros, entonces con libertad. Sí, estaba pensando sobre populismo, probablemente una buena introducción si alguien quiere meterse en el tema más allá de este libro. Se acaba de traducir el libro que escribió Cristóbal Rovira con Cas Mude para Oxford, estos pequeños libritos que se llaman Una pequeña introducción. Está traducido al castellano, así que se puede encontrar, es una muy buena puerta de entrada. Yo leo mucho novelas últimamente. Me gusta salirme de la pega, por así decirlo, de verdad, y en la noche... Vives otras vidas. Veo una serie o leo, claro. El último buen libro que leí es de Mariana Enríquez, que se llama Nuestra parte de noche. Un libro de terror. Perfecto. Que es una cosa extraña, pero yo tenía que dormir con la luz prendida, así que algún efecto causó. Está muy bien. Yo te tengo un libro de regalo que lo pensé, es un libro mío, La Guerra Civil del 1891, la irrupción política de los militares en Chile. Pero yo sostengo que Balmaceda fue un protopopulista, uno de los primeros en romper la política parlamentaria o aristocrática para vincularse directamente con el pueblo. Así que entre libros de tu disciplina y de literatura, a lo mejor tiene un minuto para este libro. Genial, estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado, Cristóbal, y nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas. Que estén muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.